Bienvenidos a Cucurucho de Mierda, el podcast donde vamos a hablar un poco de emprendimiento, inversión, entrevistas y de la vida en general. Hoy tenemos con nosotros a Vivian Cifuentes, es nuestra primera invitada al podcast. Estamos en el Hotel Can Geisha, que nos dejan el espacio, lo dejo yo mismo porque es mío, para grabar. Y ella es empezamos con ella el tema de la limpieza en nuestro primer hotel en Selva y de ahí ha tenido un crecimiento exponencial brutal y bueno, quería y creía que era ideal pues invitarla al podcast la primera y que nos contara pues su historia, quién es, cómo ha llegado aquí y ahora cuando hable veréis que no es española y nada, cuéntanos, Vivian. Primero de todo, bienvenida. Hola Miguel, hola a todos, mucho gusto. Genial. ¿Quién es Vivian? ¿Qué nos dirías que quién es Vivian? Si pudiese resumirlo en una frase, ¿quién eres? Pues Vivian Cifuentes es una mujer empoderada, inquebrantable y con ganas de seguir adelante y lucharla siempre, día a día, con todos los tropiezos que hay, siempre hay una solución para todo. Esa es Vivian. O sea, una solucionadora nata. Sí. Muy bien, perfecto. ¿Tú eres de Colombia? Yo soy colombiana, de la capital, de Bogotá, y llevo 6 años aquí. Llegué en plena pandemia. ¿Y qué te trajo aquí? ¿Cuál fue uno de los motivos o el motivo por el que viniste a Mallorca? Pues, tantos días de Mallorca no llegué fue a Madrid. Después en un pueblo que se llama Tomelloso, empezó la pandemia. Aquí había una prima de mi mamá y ella fue la que nos dijo, yo llegué con otra prima, que nos viniéramos y aquí estoy y aquí me quedo. O sea, ¿te enamoraste de Mallorca? Me enamoré de Mallorca. Le pasa a mucha gente, ¿eh? Sí, y eso que después de estar aquí me devolví para Madrid, estuve en Valencia y volví a Mallorca. ¿No te quedaste aquí de primeras? No. ¿Por qué? No, porque estuvo la pandemia, duré sin trabajo bastante tiempo, no encontraba horas, no encontraba nada de trabajo y luego me fui para Madrid buscando oportunidades y tampoco, luego en Valencia y allí encontré trabajo cuidando a unos abuelos, que por cierto casi me vuelve loca, pero aquí estoy, sobreviví. Vale. O sea, cuidando de a las adulto personas mayor, mayores. sí. ¿A una o a una pareja? A una pareja. Uf. Fue un trabajo bastante difícil para mí. Admiro mucho ese trabajo porque no es un trabajo físico, pero sí es un trabajo bastante mental y esto, de verdad, admiro mucho a las personas que hacen este trabajo. Sí, porque al final yo creo que la gente mayor es muy dependiente, pero también tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere y cómo le gusta que le hagan las cosas. Exacto. Y no tiene que ser nada fácil, ¿eh? No, y ya cuando el adulto tiene demencia ya es otro... Claro, el repetir lo mismo, exacto. No tiene que ser nada fácil, pero bueno. Pero agradezco mucho ese trabajo porque fue mi primer trabajo, por decirlo así, aquí en España. Ya después de cierto tiempo ya no aguantaba más esto y la prima de mi mamá que estaba acá, otra vez, vente que ya están abriendo los hoteles, ya hay mejor trabajo y pues me vine. Genial. ¿Y en ese momento ya tenías papeles o...? No. Ah, vale. No tenía papeles. No. En ese momento yo recién llegué, presenté asilo y así empecé mi proceso para conseguir papeles. Es que parece que el no tener papeles es como un tema tabú y no hay por qué esconderlo ni nada. O sea, al final hay muchísimos inmigrantes que vienen sin papeles y al final... Pues trabajando consiguen... Se puede conseguir, pues yo soy un vivo ejemplo de eso. Efectivamente. A mí me decían que no se podía tal cosa y yo hasta que no iba y lo probaba, no creía. Siempre he sido así. A mí me pueden cabezona, decir 1000 cosas, pero hasta que yo no vaya y pruebe que no se puede, no. Muy bien. Pero tú, según lo que nos conocemos y demás, porque ya nos conocemos desde 2021 o finales de 2021... A finales de 2022. Lo recuerdo mucho porque mi padre me falleció en diciembre del 2021, yo ya iba al hotel,
pero iniciando el año fue cuando te conté que mi padre había fallecido, Exacto. porque me habías visto baja, o Sí, sea, no sí, era sí, yo. sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Sí, 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 sí. Pero en una de esas conversaciones me comentaste que tú ya habías trabajado en Miami o sí, estuve en Estados en Unidos. Estados Unidos. Allí duré 2 años, allí creé mi empresa, no como se llama ahora, sino con otro nombre, Ok. porque allá es muy diferente, allá uno puede tener empresa sin tener papeles. Ajá. En cambio, aquí es todo lo diferente, toca tener primero papeles para crear la empresa. Uf, Aquí es un poco más difícil crear empresa, pero lo logré. muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir con quién es Vivian. Yo tenía una pregunta que es un poco complicada porque es, ¿qué crees que dirían los demás de Vivian? Es decir, si la gente que te rodea, ¿qué diría de Vivian? En plan, como he dicho yo, cabezona, eso sería... Sí, y no, y que soy muy estricta. Soy una persona que no me ven mal geniada, no me ven de carácter fuerte, porque siempre soy sociable, pero las cosas me gusta que se hagan bien o no se hagan, en todos los aspectos, el personal, el laboral, en todos los aspectos. Entonces a veces Vale. las personas confunden eso de que uno sea bueno y quieren hacer las cosas diferentes, y no es así. Pero creo que al final eso es lo que te lleva a llegar donde has llegado. Claro, porque tengo un equilibrio. Exacto. No solamente es de, bueno, soy la jefe o soy la que, y no, sino también soy persona. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, de eso es que eres persona hablaremos más adelante porque tengo 1000 preguntas que a mí por mi forma de ser siempre me choca cuando me cuentas cosas y demás, porque parece que en tu casa tienes ahí una ONG que vas Sí, acogiendo gente, sí. animales y todo lo que encuentres, pero, Sí, sí. pero bueno, hablaremos un poco más hacia adelante. Yo quería seguir con el tema de una colombiana que llega aquí a Mallorca y demás. Realmente, aparte de tener a la familia que te llamara, tienes que tenerlo muy claro para irte de tu país y decir, me voy a buscarme la vida a otro lado. ¿Qué pasó exactamente? O sea, Bueno, ¿qué... sí, perdona que te No, no. interrumpa, ¿no? Yo empecé esto de emigrar, fue cuando me fui para Estados Unidos y no fue en busca de oportunidades, sino que en ese tiempo se había ido primero mi pareja con la que llevaba 10 años aproximadamente. Siempre el amor está... Sí, uno dice, ay, el amor no, pero sí, el amor. Porque él antes de irse me decía, amor, vámonos para Estados Unidos. Y yo, no, le tendrá que pasar algo a mis papás para yo irme. Sí, esa era la respuesta. Yo Ujú. de mi país no me quería ir, igual estaba, entre comillas, bien, me iba bien. Pero él se fue y fue como si yo perdiera el rumbo de todo. Me sentía sin rumbo. Sí, sí, Duré perdida. 6 meses y ya no me sentía ni en el piso donde yo vivía, que allí se le llama apartamento, ni donde mi mamá, ni en ningún lado. Entonces, decidí irme para Estados Unidos. Vale. Y ya después cuando pasó lo que pasó en Estados Unidos, que no pudimos continuar, él regresó primero a Colombia, ya no teníamos nada, ya nos habíamos separado. Y al poco tiempo fui yo. Y estuve en Colombia y duré 6 meses en Colombia y ya no me hallaba en Colombia. Claro, Entonces ya por habías eso, perdido la razón de... sí, entonces por eso decidí emigrar para acá, para España. ¿Y cuando viajaste a Estados Unidos era tu primer viaje fuera de tu país? Sí, mi primer viaje de fuera del Eso país. marca Sí, un antes y un después, ¿eh? sí, yo estudié negocios internacionales y allí estudié, pues obviamente tuve que ver inglés, pero sabía poco, pero yo llegué y parecía que esas letras estuvieran en chino. Yo me sentía perdida, yo no sabía ni para dónde coger, no sabía ni decir hello, ni nada. Y mira, Como si me hablaran, yo no sé. y mira que precisamente en Miami hay hay una cultura latinoamericana muy grande, o sea, hay mucha gente latina ahí. Sí, pero el choque de uno llegar a otro país, ni el oído se adapta, ni... No, uno llega perdido Sí, totalmente, sí. como si no supiera ni leer, ni escribir, y ni mucho menos hablar, porque en otro idioma no. Sí, sí, es muy complicado, pero bueno, al final lo que decimos, te marca un antes y un después en tu vida Sí, bastante. y eso te hizo que antes tú no te planteabas irte de Colombia
y llegaste y solo duraste 6 meses porque necesitabas salir de ahí. Sí, Siempre lo de las parejas, siempre creo que también es importante, te rompe un poco por dentro y te hace pues pensar de otra forma, pero también el vivir en otro país también creo que es necesario e importante. claro, y lo hace crecer a uno muchísimo personalmente, lo hace crecer. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, y ahora vamos ya, pues un poco como has dicho, hacia tema negocios, empresas. Ya abriste tu negocio en Miami, supongo que era con tu pareja. No, ¿No? siempre ha sido sola porque mi pareja yo siempre lo quería involucrar en esta empresa porque yo siempre he visto mi empresa grande, Ujú. siempre, desde el primer momento, desde que empecé a sentir como cosquillitas en el estómago cuando estaba creando el nombre, incluso creé un nombre y en ese tiempo creé la misión y la visión, en ese tiempo. Ujú. O sea, yo quería algo, así tuviera solamente un cliente, porque me acuerdo tanto que lo creé con un solo cliente. Vale. Un cliente que me dio la empresa con la que yo trabajaba, el cliente solamente me pedía a mí y ya, o sea, siempre si enviaban a otra persona, ellos querían era conmigo. Ujú. Y entonces ya la empresa misma dijo, no, Vivian, quédate con ese cliente, yo ya no quiero más con ese cliente. Y así fue mi primer cliente. Siempre todo pasa por algo, ¿eh? Sí, y entonces ya con un solo cliente yo empecé a ver mi empresa grande, no tenía más clientes. Trabajaba para otras empresas que me enviaban a hacer horas a un lado, trabajaba para otra empresa también y así. Y después fui creciendo, fue con el voz a voz, siempre ha sido con el voz a voz. Nunca he hecho publicidad de nada, ni publicaciones, nada, Aquí en España eso se llama boca a boca. boca a boca. El voz a voz es el boca a boca, sí, es muy importante. Sí, de hacer el trabajo bien. Y al final en el tema servicios es lo que te mueve. Al final el que digan aquí he estado bien o mira que, oye, ¿conoces a alguien? Sí, mira, te tienen en mente y eso Sí, es súper importante. Y también yo creo que el tener tan claro que lo que tú querías, que era tener una empresa y aunque fuese con un cliente o con ninguno, tú ya tenías esa visión, es ¿no? la visión Yo- de estar grande. Yo personalmente tengo una historia así personal que yo me he criado siempre en el Arenal de Palma, o sea, zona hotelera, Sí, sí. y yo iba con mis hermanas y mi madre caminando por el paseo del Arenal y yo le decía a mis hermanas, yo a lo mejor debía tener 8 o 9 años, y le decía a mis hermanas mirando los hoteles, un día tendré un hotel que ponga Es- mi nombre. Y ahora tengo dos. Y No ahora ponen mi tienes dos. nombre, pero son míos. Son o sea, tuyos, sí. los entiendo así y al final es como... Creo que muchas veces estamos destinados a algo y aunque la vida dé muchas vueltas y fueses de Miami a Colombia, Colombia a Madrid, todo estaba en el camino Sí. para que lo Y es consiguieses. que soy partidaria de que la mente atrae todo. Todo lo Sí. que lo pensamos, lo atraemos, sea bueno o malo. Por eso hay que cuidar tanto nuestros pensamientos. Totalmente. Yo siempre lo digo, hay que hablarse bonito. Exacto. Hay que, lo que te dices, da igual que sea de broma, da igual, tienes que decírtelo de verdad De porque verdad. la mente se lo cree, la mente no Sí. distingue entre es una broma o es una... Exacto. Entonces, es súper interesante. Muy bien. Y entonces, tú, ¿qué, ento- ¿qué pasó cuando llegaste a Mallorca que empezaste a trabajar? ¿Y cómo fue el paso a abrir tu propia empresa o decidir quiero irme por mi cuenta? O porque al final yo creo que en limpieza es muy fácil, yo qué sé, hay mucha gente o al menos conozco gente que trabaja en un hotel haciendo camas y luego en su tiempo libre va a casas a limpiar y demás, pero no todo el mundo se atreve a dar el salto A arriesgar, exacto, porque es a un hacerme riesgo. autónomo o a aunque tengan muchísimos clientes, porque al final hay gente que llega a tener pues casas casi cada día. Hacen sus 8 horas y luego hacen 2 o 3 más cada día. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, cuando ya la última vez, ya para quedarme, la prima de mi mamá me contactó con una empresa de limpieza, que era los de Bernat, Vale, iClean. sí. Y allí Bernat empecé. era la empresa que yo contacté para hacer la limpieza en mi primer hotel, Exacto. para poner un poco de contexto. Y entonces allí ellos me empezaban a dar horitas. Me acuerdo tanto que Berna llamó a la esposa que era con la que yo trabajaba y le pregunté, el teléfono se escuchaba, yo no quería escuchar, pero se escuchaba. Y le pregunta, ¿vale la pena?
O sea que si yo valía la pena como Ujú. limpiaba y Esperanza dijo, vale mucho la pena, sí, vale mucho la pena. Y yo, ay, me Qué puse bien, súper ¿no? contenta, yo, Claro. "Ey, aquí ya empecé". Qué bueno, qué bueno. Hombre, escuchar que te valoran siempre. Sí, y yo, ay, ya aquí empecé, porque tampoco me gusta presumir, no soy de presumir, yo Ujú. tampoco quería llegar a la empresa y, no, yo limpié en Estados Unidos, no, yo Claro. calladita, sabía Hay que la ser limpieza, humilde. sabía de la limpieza, pero entendía y sabía que acá se podía limpiar de otra manera y los productos eran diferentes, Ujú. tenía que empezar desde cero como si no supiera. Sí, al Así mis final también habilidades, la cultura creo que exacto. es distinto, ¿no? Porque en Estados Unidos a lo mejor las casas eran de madera y se trataba de una forma y aquí no hay casas de madera, yo qué sé, por decir un ejemplo. No, y también de manejar los clientes. A los clientes les gusta que limpien de una manera. Entonces yo no presumía que sabía la limpieza y yo creo que este es el momento en que si voy donde un cliente y le gusta que le limpie de otra manera diferente a la que yo sé, me Genial. adapto perfectamente. Y así fue que empecé, ellos me empezaron a dar horitas, yo feliz, eso a la semana me hacía 200 euros y eso para mí era un montón de dinero porque como había durado tanto tiempo sin trabajo, Claro. no, yo estaba Era espectacular. estaba espectacular. Y ya después me empezaron a enviar allá al hotel, y en las tardes, cuando tenía tiempo libre, me iba a trabajar a un restaurante. Entonces a fregar Ah, platos, de fregaplatos. de fregaplatos, Muy y bien. después me dijeron que si podía limpiar el restaurante en el Spark, Ah, ahí en sí, en Selva. Selva. Después me dijeron que si podía limpiar el restaurante y ahí empecé a limpiar el restaurante y luego que si podía llevarle la casa a la mamá, que si podía llevarle la casa a él, Fuiste creciendo en clientes, en digamos. clientes y después que Pero si un amigo por tu lado. por mi lado. Ok. Entonces ya trabajaba por la mañana con las casitas que me habían salido, trabajaba con Berna de 11 a 3 más o menos, que eran las casas vacacionales y el hotel, y después de 4 a 8 en otra casa sí tenía, y ya después sí iba al restaurante de fregaplatos a las 10 de la noche hasta cierre. ¿Cuántas horas hacías al No, día? habían días de que trabajaba 12, 14, las que fueran, no sentía cansancio. Yo, después de tanto tiempo quieta, Claro, yo quería era para ti trabajar. todo era agradecimiento al final. Sí, y he sido una mujer muy bendecida, no sé si por mi forma de ser o, bueno, Dios siempre me ha bendecido porque yo llegué y me dieron carro, me dieron coche, sin, sin ni un peso, sin tener nada de dinero. Me acuerdo tanto que la prima de mi mamá, yo estaba tumbada en el sofá y me dice, con el móvil me dice, ¿te gusta? Me estaba mostrando el coche. Y yo, sí, está muy bonito, ¿lo Y ese compraste? era el Hyundai ese. El azul. Y dice, ¿lo compraste? Es para ti, montate en él. Y yo, ¿que para mí? O sea, yo quedé en shock. ¿De qué? Claro, o sea, Yo, ¿por qué? ¿por qué? Si no tenía ni 5 euros en el, de verdad, ella era la que nos daba el alimento en ese tiempo, todo. Sí, es que yo lo he comprado para ti porque yo sé que así vas a poder conseguir trabajo. Págamelo como puedas. Y como siempre he sido muy correcta, entonces al otro día, cuando ya me lo entregó, me senté y le dije, te voy a pagar 100 euros mensual, 1.200. 100 euros mensual. Y así fue. Y yo de esos 100 euros no sé cómo los voy a conseguir, pero los voy a conseguir. Y los lograba conseguir. A veces me colgaba en una cuota, pero a la siguiente me reunía los 200 Claro. para darle. Después para el seguro, para comprarle el seguro. Pues resulta que a mí me gusta hacer, preparar, cocinar. Me puse a hacer tamales para la venta. Y me hice tamales y conseguí lo del seguro para comprar el seguro Muy al bien. coche. Muy bien, o sea, al final te moviste. Sí. Porque al final también, a lo mejor para mí, que he vivido siempre en Mallorca, pero no te das cuenta lo necesario que es el coche para el trabajo y Sí. para... Porque al final yo personalmente siempre he tenido coche, por suerte o por desgracia me lo he comprado yo, pero siempre he tenido, pero luego lo piensas y la cantidad de trabajos a los que no puedes acceder porque no tienes vehículo propio, porque no llega el No, transporte exacto. público o porque tienes que llegar muy pronto y a esa hora no hay transporte público. Pues Tener un coche te da libertad. En pandemia me salían unas horitas en Playa de Muro. No, yo vivía en Puerto de Alcudia. Me salían unas horas en Playa de Muro, más allá, llegando a Campicafort.
Y pues como era pandemia, no había autobuses, no había nada, pues que me tocaba caminar. Me demoraba hora y cuarto en No. llegar allá. Trabajaba 5 horas y otra hora y cuarto para llegar a la casa. Al final llegaba, ¡guau! Súper cansada, pero bueno. Bueno, pero al final, gracias al vehículo, te salvaste. Sí, me salví un Qué montón bien. y esta es Y la hora sí, que yo le agradezco muchísimo. lo Y que es decimos, siempre pasa por algo. luego después del tiempo me pasó una historia similar y no está muy lejos de la persona que hice. No, bueno, pero las cosas pasan por algo Sí, y, sí. y si se puede ayudar, se ayuda, pero está muy interesante. Y entonces, sigamos por el camino. Empezaste así, seguiste con verdad, y de repente un buen día ya dijiste, No, quiero volver a tener mi empresa. Porque no, tú también te se me fuiste- presentó la oportunidad, sí, también de momento, porque resultó que Bernat estaba aburrido con la limpieza, de llevar la empresa de limpieza y que se iba a dedicar solamente a la lavandería. Y entonces me dijo que me iba a dejar las casas vacacionales, que en ese tiempo no me quedé con casas vacacionales de la inmobiliaria que él llevaba, sino contigo, con el hotel, y una sola casa vacacional con una inmobiliaria. Yo trabajaba con 2 inmobiliarias, pero me quedé solamente con la casa vacacional. Ok. Y ya después de allí, ellos mismos me recomendaron a una persona que fue a lavar una ropa allí, que para una persona de limpieza, y me recomendaron. Fui a limpiar esta casa, me acuerdo tanto, era una casa súper grande, pero de estas antiguas, súper Sí. antiguas, que uno dice, no, esto aquí. Y esa casa fue una bendición para mí, Miguel. Yo limpié allí y resulta que los dueños de esa casa eran propietarios de unos hoteles y ellos me recomendaron a Grupo Garden y les hice mi primer fin de obra. Muy bien, Y yo sin tener sin tener la empresa. claro. Pues, Bernat, ¿será que me puedes hacer la factura para este fin de obra? No sé qué. Y ellos se prestaron para hacerme la factura. Qué bien, menos mal también. Sí, no, Al ha final sido... siempre parece que has tenido mucha suerte. Sí, sí, Porque pero también por arriesgada, porque yo No, claro. digo sí y yo busco la solución, Claro. ¿qué voy a hacer? Pero de verdad, esto no es tan fácil como se dice, porque yo de ser tan arriesgada, a veces mi paz se va para otro lado. Ya. No puedo Ya, dormir, ¿cómo sí. voy a solucionar? Los ¿Para qué nervios. dije que sí, que Sí. hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero finalmente lo puedo hacer. Eso me suena a hace 10 minutos. ¿Para qué dije que sí y no quería grabar? Sí, Y mira, así soy yo. está Sí. yendo genial. Sí. Muy bien, joder, pero la verdad que decir que sí a una empresa sin saber si les puedes pedir factura, porque al final un particular te paga en negro y ya Exacto. está. Pero una empresa, un fin de obra, no. Sí. No, y Qué nervios. espérate, y después en esa misma casa o en otra oportunidad llegaron los de la inmobiliaria, unos de una inmobiliaria y eran los dueños. Y dice, me gusta cómo trabajas, ya estábamos terminando, me gusta cómo trabajas, ¿con cuántos trabajadores tienes? 10, dije. ¿Y cuántos tenías? 2, y una de esas era mi mamá. 10. Ay, sí, nosotros tenemos 150 casas vacacionales, me gustaría que llevaras esta zona, no sé qué, dame tu tarjeta. Y yo, ay, se me quedó en la furgoneta, no tenía ni furgoneta. Y entonces le di mi número de teléfono y yo con esas ganas que me llamaran, pero con miedo, porque trabajadores pues no tenía, pero tenía ganas. Tú pensabas, primero se coge el trabajo y luego ya encontraré los trabajadores. Encuentro la solución. Uf, Pues ellos no me llamaron pronto, pero siempre como a los 5 meses me llamaron, Vivian, queremos tener una cita. Yo ahí ya me había dado de autónoma, es que los tiempos fueron perfectos, porque cuando dije que tenía 10 trabajadores y eso, yo no era autónoma, yo no tenía nada. Pero ya cuando me citaron a la reunión en noviembre, ya pude hablar con propiedad, soy autónoma, soy no sé qué. Mi tarjeta. Mi tarjeta. vaya, Ay, no. Pero ha sido todo el crecimiento muy bonito, muy bonito. Entonces empecé con ellos, me dieron 5 casas y para mí siempre, desde lo más mínimo, ha sido un tesoro para mí. Entonces a eso va mi crecimiento, o sea, valoro hasta lo más mínimo. Ujú. He valorado siempre. Por suerte, según lo que me cuentas, el crecimiento ha sido bastante orgánico. Es decir, yo creo que a lo mejor hubieses tenido más problemas si en ese momento te hubiesen dicho, toma 150 casas vacacionales. Claro. O sea, ahí probablemente no las hubieses podido
llegar a gestionar, tener que contratar a gente que no puedes controlar, que no puedes tener en plantilla 30 personas si no conoces a 28. Exacto. Entonces es complicado. En cambio, si te fueron dando 5, las vas llevando y puedes ir creciendo de esto orgánico, creo que es donde tú dices que fue bonito y fue, pues que al menos muchos problemas, obviamente, porque desde 1 a 10 hay muchos problemas, Claro. pero puedes llevar cierto control. Sí, y tampoco me gustaría, y he dicho a trabajos, no, no crean que a todo digo que sí, no. He dicho que trabajos que no porque no puedo controlarlo, porque trato siempre de estar presente en todo, porque llevar a los trabajadores no es algo fácil. Yo hago este trabajo de la limpieza por pasión, por gusto, entonces siempre voy más allá del detalle. Me encanta la perfección, me encanta si este móvil está así, a mí me encanta dejarlo bien, bien recto. Son detalles que muchas personas no, por más de que uno les diga, no, no acatan ese tipo de detalles. Sí, no todo el mundo es igual, obviamente, Exacto. y por suerte. Pero yo, por ejemplo, me gustaría abrir un melón, que es un buen trabajador no tiene por qué ser un buen jefe. Es decir, Exacto. yo puedo ser muy bueno limpiando, pero luego cuando me pones a mí a llevar un equipo, No, no se me da bien, no sé cómo hablarle, no me hacen caso, yo prefiero, mira, quita, ya lo hago yo, ¿sabes? Entonces, ¿eso cómo lo has llevado? ¿Cómo has llevado pasar de esa trabajadora que trabajaba 16 horas al día a empezar a llevar un equipo de personas? pues siempre me ha gustado educarme, me gusta escuchar podcasts, estudié en Colombia en un instituto que se llama SENA, todo esto de trabajo social, de manejo de personal, entonces yo creo que todas esas cosas me han servido bastante para poder llevar el personal. Entiendo que encontrar un líder no es fácil, aún no lo he encontrado porque he encontrado muy buenos trabajadores, los valoro y los respeto mucho por el trabajo que hacen, pero cuando yo los pongo a liderar, a que me lleven algo, no, es muy difícil. Allí no he llegado a encontrar un muy buen líder. He encontrado muy buenos trabajadores, muy, muy buenos, pero un líder no. Entonces eso me cuesta bastante, me toca casi que siempre estar en todo. Yo, por lo que nos conocemos, sé que no te iba muy bien con el papeleo. Eso Sí. es lo que más odias, pero el encontrar un líder sí que es súper importante, porque al final no, cuando no estás necesitas que alguien pueda coger las riendas de, vale, pues vamos a hacer esto, esto y esto, y no puedes estar tú en todas las casas, ni en todos los hoteles, ni en... No, y menos a Entonces, fin de mes que me toca que cerrar, hacer facturas, enviarle al gestor, después que el fin del trimestre, todo eso me toca a mí. Y qué eso mal, para ¿eh? mí, sí, para mí ese trabajo, que son, un ejemplo, 3, 4 días que me centro después del trabajo a hacer eso en las tardes, muy, muy difícil. Yo termino al inicio de mes, quisiera, casi siempre pienso, quisiera irme de viaje y estar tranquila, porque es un agotamiento. Sí, Prefiero hacer 10 casi, casas en el día claro, o que sea, sentarme en el computador. es muy distinto el agotamiento físico del agotamiento mental. Oh, sí, El bastante. agotamiento físico se puede llevar, el mental es Súper agotador. destructivo. Sí, a mí Es me pasa eso. destructivo. A mí me pasa eso. Pues hablando del equipo y demás, yo creo que uno de los temas que hemos empezado hablando y que te quería comentar es que al final tú tu equipo lo conviertes en familia, Sí. porque hasta viven contigo o les das casa, les encuentras. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es esa especie de comunidad que estás creando aquí en Inca, que es donde estamos? Pero ¿cómo es? Es que siempre, no es solamente de ahora, siempre he tenido el don de ayudar, siempre. Si una persona necesita un favor y está o sea, en mis manos que yo pueda ayudar, siempre digo sí, siempre. Desde muy pequeña he tenido eso. Y más ahora que somos inmigrantes, quisiera ayudarle a todo el mundo, pero pues no se puede. Pero si está en mis manos, sí, hemos llegado a vivir en mi piso 12 personas. ¿Cómo? Les acomodo que detrás del sofá y me consigo colchones, mejor dicho, algo de todo para que puedan estar. Obviamente les doy un tiempo, bueno, 1 mes, 2 meses mientras encontramos, porque yo me involucro en ayudarles a conseguir una habitación o un piso, bueno, qué sé yo. Y
Y así, aunque a veces me sacan canas, pero bueno. Hombre, es que al final te estás poniendo más problemas Claro, a todos los problemas que tienes. sí, Es que como si, no como si tuvieses pocos. hace el año pasado a esta fecha ya había dicho, ya no quiero vivir con nadie, eso ya no había nadie ahí en la casa, yo ya sola con mi mascota. ¿Cuánto te duró? 3 meses. 3 meses y llegó otra persona que no encontraba dónde vivir y yo, ay, ¿cómo voy a tener esas habitaciones ahí desocupadas? Ay, Claro. pobres. ¿Y todos son colombianos? La mayoría somos colombianos, sí. Bueno. Por ejemplo, tengo una pregunta que es, ¿cuál es la situación más difícil que has visto vivir a un colombiano recién llegado? Bueno, O sea, me acuerdo tanto que venía de trabajar hace casi 2 años. No estaba, pues ya había crecido, pero pues no tanto como ahora. Y no puedo decir que amiga, sino una conocida, persona, sí. una conocida de Colombia con la que yo hacía negocios cuando trabajaba en una fábrica de muebles allí, me envió un mensaje, un audio. Me dice, Vivian, es que tengo mi sobrino en Madrid, él es muy bueno. Me tocó el corazón, porque soy muy buena, pero tampoco a todo el que me dice ayudo, Claro. sino también es lo que yo siento. Sí. O sea, me Las dejo llevar mucho sensaciones que te da. por las sensaciones. Tienes toda la razón. Y yo le dije, bueno, dale mi número. Y claro, él me llamó y es que un amigo le había dicho, véngase, que aquí hay harto trabajo, véngase. Y cuando llegó al aeropuerto no le contestó, le apagó el teléfono. desapareció. Se desapareció el chico, el amigo de él. Y él se fue a quedar en el hotel los 3 días que había pagado de hotel y busque trabajo. En Madrid es súper difícil conseguir trabajo, muy difícil. Y yo le ayudé a buscar vuelos para acá y, oh, sorpresa, que el vuelo solamente venía, costaba 180, 200 euros de Madrid para acá, en ese tiempo que él se vino, que también fue como en abril. Y yo, ay, que se llamaba Kevin, no lo conocía, no nada. Kevin, los vuelos están muy caros. Si tú me haces caso, podemos hacerlo de otra manera. Bueno, vete para la estación de no sé qué, de ahí coge un tren hasta Valencia. En Valencia miras la aplicación cuánto te vale un taxi, o si no tomas un bus y te vas para el puerto de Valencia. Y allí un barco te cuesta 50 euros, más no. Entonces en total te va a salir el viaje como por 70, 80 euros. Sí, sí, y, sí. acá te espero. Claro. Cuando llegues a Palma, coges el bus tal, que te deja en Inca, o el tren que, bueno, le expliqué todo. Y ahí llegó a la casa como a las 7 de la mañana. Da la casualidad que llamó y yo no pude coger el teléfono de una vez y claro, él se asustó, pensaría que Ya, habían hecho lo se le habían mismo. hecho... No, Qué miedo. Sí, y él llegó y yo le dije, bueno, no hay mucho espacio porque en ese tiempo vivía con hartas personas, pero aquí hay este espacio, esta tarde Este me consigo huequito. un colchón y ahí vas a dormir. 15 días le di, supuestamente, ¿no? 15 días. Ese chico desde que llegó conectamos muy bien, súper... A mí me encanta, podemos vivir 12, pero mi casa tiene que estar impecable, impecable, no, eso sí no lo tolero. Y entonces él desde que llegó muy, muy atento, Vivi, que le ayudo, porque también me gusta cocinar y cuando cocino, si somos 12, cocino para los 12, no solo para mí. Vale. Y esa noche nos fuimos a, ¿cómo le dicen acá de fiesta? Salimos. Sí, salimos de fiesta. Salimos de fiesta. A tomar algo. A tomar algo y ahí empezamos todo. Al otro día yo tenía que trabajar en una casa vacacional y le dije, Kevin, vamos para que me ayude. Le enseñé a aspirar, que se ve fácil, pero no es fácil. Entonces le enseñé a aspirar. El lunes me llama una colega que tiene una empresa en Palma. Ella se centra más que todo en casas súper grandísimas y de barcos, que también le trabajé a ella. Me dice, Vivian, ¿tienes un trabajador que me envíes, que sepa de plancha, que sepa no sé qué? Y yo tengo uno buenísimo. Él sabe hacer todo eso. Él sabe, mejor dicho, sabe hacer todo eso. Y para allá lo envié el miércoles. Y allá se quedó y esta es la hora que trabaja allá con ella. Ah, o sea, funcionó. Funcionó. Ah, Porque yo buenísimo. desde el primer momento le vi mucha habilidad, o sea, no sabía nada Tenía de eso. ganas. No sabía nada de eso, pero yo sabía que no me iba a hacer quedar mal. Claro, porque claro, lo claro. sentía, porque sabía, Claro. le vi la actitud. Y yo allá Qué lo vi como bueno. si supiera. Y
Y ella siempre me invita para todos los años a la reunión de fin de año y siempre, eso es una anécdota. Yo, Laura, te envié ese trabajador que sabía todo perfecto y no sabía nada. Y siempre nos reímos de eso. Pero así es la manera que ayudo. Pero salió muy bien. Salió muy bien. Hombre, Entonces, pero vaya situación. llegar y que el amigo le cierre las puertas, uy, no, yo pienso que eso es una situación muy difícil de cómo se va a sentir él. ¿Qué hago en otro país? Que no tengo a nadie. Pues por fortuna se acordó de la tía y la tía se acordó de alguien que tenía. Pero eso es una situación bastante difícil. Pero no me lo quiero ni imaginar. El no tener a nadie, el no... Sí, y ahí duró viviendo conmigo 2 años. ¿2 años? Sí, hace poquito se fue, relativamente, porque venía la mamá, ya quiso traer a la mamá. Ah, no, antes de eso había llegado el tío. Eso es una anécdota también. Yo lo veía a él todo intranquilo cuando llegaba a trabajar con esos ojos así que casi que se le salía, Kevin, ¿a usted le pasa algo? Dígame, cuénteme, no sé qué. Hasta que como a los 3 días me dijo, Vivi, lo que pasa es que llegó un tío a Barcelona y nada que consigue trabajo y ya él se le cumplió el hotel y no sé qué. Y eso sí cogía la cabeza y yo, pues dígale que se venga. ¿Y el tío es el tío? El tío es el tío. ¿Está Ricardo? Sí, por eso yo le digo tío. Claro, pero es que yo a veces les escucho, no, tío, véngase. Y en plan, son familia, aquí todo el mundo. Primos, hermanos, tíos. Él es el famoso tío. Muy bien, y él sí duró ahí en mi casa. También le dije que 15 días, mentiras, eso siempre pasa más. Unos días y 2 años, madre. 3 meses él se levantaba todos los días temprano, era súper juicioso, se iba a buscar trabajo y nada, ese sí pobre no consiguió nada de trabajo y yo no le podía dar trabajo porque lo poquito que tenía, pues tenía que separar los fijos que tenía míos. En enero, Kelly la saqué. Y yo le dije, bueno, tío, esta es la oportunidad, vamos a ver cómo nos va. Y desde ahí fue que se quedó. Muy bien. Y ya lleva conmigo 2 años también. Muy bien, muy bien. ¿Y sigue viviendo contigo en tu casa? No, ya no viven conmigo porque Kevin se trajo a la mamá y ahí sí ya le dije, no, 3 de la misma familia, después me sacan a mí. Claro. Muy bien, muy Entonces bien. yo le dije, Kevin, pues busquemos un piso porque ya como viene su mamá, pues Claro. y así nos pusimos en la tarea de buscar el ¿Y piso. viene aquí en Inca o...? No, en Palma. ¿En Palma? Claro, él al trabajar en Palma le iba mejor. Claro. Yo tengo una pregunta porque con todo esto que me dices me salta pues como una pregunta que es, cuando dices que no encuentran trabajo, ¿es porque la formación que tienen en Colombia no les sirve? O porque, claro, al final yo lo pienso y un electricista es electricista en Colombia y es electricista aquí. Sí. Entonces, ¿cuál es el perfil o por qué dirías que, aparte de los papeles, que entiendo que es lo más complicado, pero ¿cuál es la principal problemática a la hora de encontrar trabajo como emigrante o como...? No, los papeles. Es lo primordial, los papeles. Y bueno, y digamos mi hermano que está acá, él es ingeniero electrónico, él sabe mucho de aires acondicionados, sabe un arte espectacular, pero él no consiguió trabajo en eso. Que yo pensé que era bueno aquí, y sí, y aún lo sigo pensando, es bueno, pero cuando él tenga su empresa y tenga... Bueno, ahorita hace mantenimientos de neveras y lavadoras, pero Sí. por cuenta de él. Vale, o sea, y tú que has sacado los papeles, ¿cuál es el principal problema para sacar papeles? O sea, porque al final yo lo pienso y digo, bueno, si yo soy una empresa en la cual tú me vienes y me demuestras que eres un buen trabajador, ¿cuál es mi impedimento para ayudarte a sacar los papeles a ti? Pienso, ¿no? Que la mayoría de las personas, mientras están ahí, mientras la empresa le da los papeles y después, adiós. No quedan con la empresa, se van. Te usan para sacar los Exacto, papeles. entonces yo creo que muchas empresas son... Reticentes por eso. Exacto. Qué interesante. Al final, claro, tú piensas que te va a deber algo, o al menos yo lo pensaría en plan, me va a estar agradecido y en vez de eso... No, y suena feo, pero la memoria del ser humano para agradecerle le dura muy poco. Sí. Dura muy poco. No, totalmente. Entonces son pocas personas que agradecen. Obviamente no quiere decir que por agradecimiento siempre estén ahí, pero a uno jamás se le debe olvidar la mano que le ayudó.
jamás, jamás. Pero yo, por propia experiencia, me da la sensación que de las cosas buenas que uno hace, o en plan, mira, yo te pago un poquito más por hora, o te ayudo en esto, parece que ya llega un momento como que lo dan por hecho, como que ellos se merecen que tú hagas eso por ellos, cuando es en plan, no, yo lo estoy haciendo porque te estoy valorando de esta forma. Y luego viene otro que les va a tratar peor, pero que les paga un poco más y les da igual dejarte, Sí. ¿sabes? O putearte o lo que sea. No, a mí Entonces, me pasó con un trabajador que me vio vulnerable, por decirlo así, cuando una trabajadora quedó en embarazo y entonces ya él se sintió como muy sí, ya capaz de... sí, y entonces me tocó sentarlo y dije, hasta aquí trabajamos también. ¿Me estás echando? Sí, hasta aquí trabajamos porque las cosas no son así. O sea, tengo mi Muy bien. carácter también, No, soy no, muy buena, pero y también tampoco me no hay gusta que dejarse pasar por encima, Exacto. eso es clave. Porque como lo dejes una vez, No, y más para uno de mujer, a veces los trabajadores me gusta trabajar mucho con hombres. O sea, es como, no sé cómo decirlo, en la limpieza y con hombres, pero a mí me gusta porque no soy mujer de que no hablo feo, no utilizo palabras groseras, pero sí hablo muy fuerte. muy directa. Muy directa. Mm. Entonces eso a las mujeres Sí, nos como que cuesta, les... como que choca. Sí. Entonces, por eso... No, el hombre es más simple, el hombre es así, Exacto, así, así. exacto, entonces Sí. por eso me gusta trabajar con hombres porque digo las cosas así y ya. En cambio con una mujer donde cuando yo hablo así fuerte ya la Tiene que estoy ir con regañando, cuidado, ya le estoy Es que hablando me estás feo. hablando mal, Sí, es que... entonces, Bueno, eso es una cosa en la que mejor no entrar porque sí. es complicada, es un tema... Pero sí, entiendo que también depende, habrá gente que le vaya mejor con mujeres. Claro, O sea, es entendible. el nivel de detalle de una mujer o lo que sea, pues a lo mejor es distinto, pero bueno, lo entiendo perfectamente. Muy bien, genial. Ahora tengo un par de preguntas que son un poco más... buscamos lo viral, buscamos lo... Sacar como nos llamamos la mierda. Y y hay una pregunta que te quería hacer que, sin decir nombre ni dónde ni nada, ¿qué es lo más raro que te has encontrado al limpiar una casa? A una situación que digas, "Pff, me pasó esto". O sea, No, eso me cuesta porque yo soy una de las que llegó a una casa y lo que pasa en esa casa, o sea, lo que llego a la casa no critico, no, porque todos tenemos formas de, y si contratan un servicio de limpieza es porque lo necesitan, Claro. independientemente de cómo esté la casa. Entonces esa pregunta me cuesta responderla porque no, Al final también creo que hay como una complicidad y una confianza en alguien que dejas entrar a tu claro, casa, ¿no? Y lo que sí, te encuentres es entre tú y yo y no exacto, para ir contando, pero a ver, por ejemplo, a mí me ha pasado en el hotel de ir a una habitación bueno, abrir, bueno, y abrir y encontrarme pues a una pareja en pleno y yo, perdón, sí, ¿sabes? O no. sea, al final es normal encontrarte cosas raras, ¿no? Es distinto, no se te viene nada a la cabeza. No, porque pareciera que como que se me borrara el cassette cuando salgo de la casa de lo que... Vale. Lo que Vale. sí, digamos, de pronto cuando limpio en las habitaciones del hotel, eso sí he encontrado cosas raras, que parece que hubieran matado a alguien, de cosas por las paredes, por todo eso. Yo digo, Dios mío. Sí. O los clientes que vienen y se hospedan, yo digo, así mismo serán en su casa, que dejan No, es un no. desastre. Yo, por propia experiencia, la gente cuando va de hotel va a... No cuida las cosas. Es como yo pago y eso me da derecho a hacer lo que me dé la gana. Pero no, Miguel, no, porque digamos es un porcentaje muy mínimo los que dejan ya la exageración de desastrosos. Sí dejan, obvio, desorden como normal, porque no se van a poner a limpiar la habitación del hotel, pero hay unos casos que uno dice, no, esto no es normal, esto es anormal, donde se queden más días. Yo digo, siempre lo he dicho y le digo a los trabajadores, estos donde se hubieran quedado otros días, desbaratan esto. Sí, no, pero yo me refiero en todo en general. Por ejemplo, cada vez que entras en una habitación te encuentras el aire acondicionado al mínimo a tope, Sí, con las ventanas abiertas, lo sí, intentan sí. poner. Sí, eso pasa. Tenemos un depósito de agua que tenemos 2000 litros. Un día se fue el agua en toda la zona
Y nos duró medio día. Medio día, 2.000 litros. Tenemos 9 habitaciones. Sí, O sea, es que- es un uso desproporcionado del agua. Exacto, Y es sí. como, No ¿qué, se qué- cuida. qué está pasando? Pues eso, al final la gente viene y dejo la ducha encendida, Sí, y sí. no sé, el ambiente, no, de no cuidar las cosas, ¿no? Es como... Pero bueno, ya que no me puedes contestar esta pregunta, Es que te no, voy a hacer lo otra. olvidé, o sea, ya. Vale, esta va para todos, puede ser interesante y es, danos un consejo de limpieza que solo alguien que sea profesional sepa. Lo típico de una mancha así o ese truco que tú dices, buah, para esto voy a usar esto que sé que se va a limpiar, sé que lo típico en parqué, en un suelo, en una cortina, esos trucos que dices, esto me sirve siempre. Pues antes de que empezáramos, y tiene toda la razón, lo he pensado. Yo utilizo mucho el vinagre que me va bien para todo. El vinagre funciona con todo, ¿eh? Funciona con todo. Ujú. Con todo. Y bueno, y ahora, y eso que llevo bastante tiempo en la limpieza, me he encontrado unas bayetas que sí, al principio una cliente me había dicho, estas van muy bien, pero yo solamente las usaba en la casa de ella. Pero ahorita decidí implementarlas en todo, y el trabajo que nos ha ahorrado limpiando los cristales ha sido un montón, ¿Sí? y ya las amo. Y ahora no las mezclo con los trapos sucios, sino las mantengo ahí, mejor dicho, Ahí de la solita. vista, no se me pueden desaparecer. Pues sí, pues sí. Y hay otra pregunta que también está muy relacionado, que es, en todas las casas donde vas, ¿tú tienes llave desde las casas de la gente? Sí. ¿Y cómo te sientes? O sea, porque por una parte tiene que ser un un respeto, ¿no? A Sí. tener las llaves de la vida de la gente. Tengo acceso a ello, ¿no? Sí, por Y- eso me parece tan bonito ese gesto que hacen los clientes de darme en sus llaves, porque me están entregando la confianza, me están entregando casi todo. Todo, porque dejan sus joyas, uno ve el dinero ahí, ve todo, y yo digo, es bonito la confianza que están depositando en mi empresa. Totalmente. Es muy bonito. Y bueno, yo me siento afortunada de eso. Muy bien, muy bien. Y respecto a eso, porque yo lo pienso, tienes las llaves de mi casa y pensar que tienes a tanta gente en tu casa que tiene acceso a mis llaves, a lo mejor me pone un poco nervioso. ¿Cómo llevas tú eso? Ah, no, El- porque las llaves las tengo todas en la furgoneta y en un cajoncito donde yo solamente meto las llaves, y la furgoneta yo no la presto Esto lo para nadie. borraremos para que nadie lo vea, porque van a ir a tu furgoneta, van a venir a mi casa a robarme. No, Miguel. Pues sí, sí. no, eso yo solo... No. No, no, No te no. genera ningún tipo de... No. O sea, confías mucho en las personas con las Sí, que... sí, no, es que en mi casa tampoco va a vivir cualquiera y que no, no. Y Bueno, yo pero a creo que veces te sorprende la gente. sí, O te... puede pasar, pero pues por fortuna los que he tenido en mi casa no tienen Bueno. ninguna mañas así. Bueno, menos mal. Sí, sí. Vale, y ahora quería acabar con una ronda, ¿vale? Que son rondas relámpagos, ¿vale? Es un par de preguntas que tienes que contestar en una palabra o una frase máximo, ¿vale? Uf, va a ver. Sí, sí, ¿Cómo nos las va? tenemos aquí. Mira, por ejemplo, ¿cómo definirías Colombia en una palabra? Divina. Vale. ¿Y Mallorca en una palabra? El paraíso. Eso ni lo pensé. Vale, no. Te pensaste más de Colombia que de Mallorca, sí, ¿eh? sí, no, yo Mallorca ya no lo cambio. Yo Mallorca- Entonces, ¿tú dirías que te consideras más mallorquina que colombiana? Yo creo que sí, porque hace poco estuve en Colombia y ya no hallaba el momento de yo regresar. Yo dije, me hace falta mis tostadas, me hace falta mi jamón, me hace falta la mandarina del Mercadona, me hace falta me hace falta mi queso crema, mi queso de cabra, Ajá. muchas cosas. Uno dice, cuando estaba acá, bueno, yo no soy así, pero la mayoría de nosotros colombianos extraño tal cosa de Colombia y más que todos los alimentos. Yo la verdad no extraño de alimento nada, porque lo que quiero me lo preparo y me sabe casi que igual. Claro, a eso te iba a preguntar.
¿Hay algo que sea casi imposible de recibir de Colombia, de la comida colombiana aquí en Mallorca? ¿O casi todo se puede...? Casi todo. Incluso ayer estuve en un locutorio, un moro que vende cosas latinas y vendían la bolsa así con la papa, las cosas que para preparar el ajiaco. Y yo me lo llevo porque quiero hacer un Exacto, ajiaco. te apetece un ajiaco y Un te lo ajiaco y me lo preparas. preparo. Lo que pasa ¿Listo? es que estos productos son costosos, entonces una persona si no invierte en algo rico, pues le va a decir que no hay. o que Obviamente, no. obviamente. Entonces, Pero entonces te sería más difícil encontrar cosas de España en Colombia. eso sí. Claro. Y obviamente mucho más costoso. Allá podría Claro. encontrar el jamón que encuentro acá, pero me tocaría A un ir precio- allí al norte y el precio es súper elevado. Claro. Muy bien, muy bien. Es curioso, es curioso. Bueno, mallorquina, Sí, ya mallorquina adoptada. adoptada. Muy bien, venga. Pues una cualidad que te salvó. Que a todo le encuentro solución. Para mí, si me trae un problema, traigo unas posibles No te soluciones. preocupas, y no te encontramos preocupas, la buscas solución. solución. Sí, a todo, Muy bien. todo. Muy bien, es una Siempre- cualidad muy importante. No me hables tanto del problema, sino busquemos la solución entre juntos y seguro lo logramos. Claro, pero No me centro mucho en el problema. yo soy mucho así, pero también a veces hay que identificar cuál es el problema para no Claro, repetirlo. Exacto. No, en Porque- eso tienes toda la razón. Sí, tampoco es que, ay, no, el problema como si no existiera. No, Claro. hay que evaluar el problema, pero hay que encontrar la solución. Exacto. Vale, algo que ya no permites, que antes pues a lo mejor permitías y ahora ya no lo permites. ¿Hay algo? ¿Qué? ¿En personal o En laboral? general, sí, no, esto es una ronda relámpago, una palabra, una frase, algo que digas, yo por ejemplo, mentiras, Lo acabas de decir. No es tanto las mentiras, sino cuando yo escucho una persona que me empieza que yo solamente le pregunte una cosa y que sea esa, la respuesta sea así o no, y que me empiece a evadir y a contar un montón, las excusarse. detesto. No me hable más, por favor. Y que ya eso, lo sé. eso en el mundo laboral y de cuando tienes una empresa suele pasar mucho. Mucho. O sea, no me hablan claro, sino empiezan a... Ay, es que no sé, no sé Sí, qué sí, palabra decir. a dar vueltas. A dar vueltas, sí, a dar sí, vueltas, sí. como a excusarse de A las vender cosas y humo, no- sí. Sí, pero dígame sí o no. Claro. No, yo no Sí, necesito que sí. me diga Trajiste toda esa esto, vaina. no, porque lo que pasó es que me cogí Exacto. el coche y No me me- fui ahí, pero lo trajiste o no. Sí, pero fui a Entonces, comprar. Sí. Yo, No lo trajo, voy a buscarlo, pero no me hagas perder más el tiempo. yo Sí, detesto sí, eso. es horrible, ¿eh? Detesto eso. Para mí Muy bien. muy clara en las cosas. Sí, no, bueno, esto es... Pocas palabras, para mí mejor. Vale. Una herida que te hizo crecer Una herida, la perdí a mi papá. y te hizo crecer, la aprovechaste Sí, porque para seguir hacia adelante. no quise volverme, uno porque prácticamente quedé yo como el pilar de la familia, así yo misma me lo auto, Impusiste. sí, y dos, murió mi papá y yo nunca paré, nunca, yo no sentía el cansancio y quería seguir trabajando y seguiría seguir trabajando y no sentía cansancio, y sentía como un alivio cada vez que suplía las necesidades que sabía de mi familia allá, no porque me lo pidieran, sino esto es para pagar esto, o sea, seguí el rol de mi papá sin que ellos me lo dijeran. Vale. Una frase para cuando todo falla. Una frase para cuando esto pasará. Muy bien, muy buena. Al final es verdad que Es todo verdad, pasa. Sí, a veces uno me pasa a mí mucho en lo personal que hay momentos en que yo digo, esto sola me está quedando difícil, necesito un apoyo de pareja, algo que uno llegue a la casa y tranquila, amor, que tú puedes. Me está pasando mucho eso. Ujú. Y yo digo, mañana será otro día, mañana Exacto. me levantaré otra vez inquebrantable y puedo con todo sola. Muy bien, muy bien, muy bien. Es verdad, es así. Yo esto me lo decía mucho cuando trabajaba de camarero. Era algo que me ponía muy nervioso el momento de que llegara toda la gente, ¿no? Eran las 8 y sabía que a las 8 venía todo el mundo al comedor a cenar. Y yo mismo me decía, a las 11 ya no va a haber Ya. nadie aquí. O sea, O ya sea, pasará. sea como sea el servicio, la gente va a cenar y se va a ir.
pueden, a lo mejor no cenan porque les ha ido todo mal, pero a las 11 se acabará y mañana será otro día. Y era algo que me ayudaba mucho a seguir Sí. y a afrontar el... Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero sabiendo que todo pasa. Sí, Es una buena frase. sí, sí. Muy bien, muy bien. Y ahora había dejado uno importante para el final y es un sueño sin cumplir. Mi sueño es manejar mula. O sea, tractomula, camión grande, y lo quiero lograr. Quiero tener mi licencia y inscribirme a alguna empresa que necesite, no sé si aquí se le llamará igual que en Colombia, relevos o algo así, que necesite alguien que llevar Sí, una mercancía una a cierto lugar. sustitución. Una sustitución. Estoy preparada, yo lo hago. Pero tú quieres hacer de todo. Y es un sueño que lo quiero lograr no tan lejos. Yo quiero este año, apenas baje la temporada, ya ponerme a hacer el curso de esto. Quiero tener mi licencia. ¿Y qué tal más adelante poder comprar un camión? Yo qué sé. De verdad que no dejas de sorprenderme, ¿eh? Madre mía. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, yo creo que la entrevista está aquí. Te hemos conocido un poquito más. Creo que hay muchas cosas que se quedan en el tintero para seguir hablando, pero creo que ha estado bastante bien. Sí. Hay una pregunta que me gustaría hacerte que es más como para hacerlo siempre en el podcast y es al acabar es preguntarte si hay algún refrán, ¿sabes lo que son refranes? Sí. Frases hechas que utilicen mucho. Que sea una que digas mucho. Ya sea colombiano o español. Pero yo, por ejemplo, digo mucho, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Es como, Sí. prefiero tener esto seguro que promesas de... Pues no, yo no. No hay ningún refrán, ¿no eres muy de No, refranes? no, pues no. Y frase hecha que utilices en plan... No, esto es lo que yo te acabo de decir, que a Todo. todo el mundo le digo, no, tráigame la solución, miremos la solución siempre. O sea, a mí me hablan de un problema y bueno, como que me involucro en el problema de los demás, pero también, bueno, pues tú puedes hacer esto, mira la opción de esto, mira esto, bueno. Tu frase para decir siempre es busca la solución o tráeme la solución o busquemos la solución. Muy bien. Sí. Bueno, está muy bien. Genial. Pues nada, esto es Cucurucho de Mierda, un podcast donde hablamos de todo un poco, donde en el Cucurucho metemos las mierdas del día a día y la vida. Y muchas gracias, Vivian, por venir. Gracias, ha sido un Miguel. placer, ha sido muy ameno. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.